Hola, buenas tardes. Disculpen la demora, ¿se escucha? Me avisan los que se encuentran Perfecto, se escucha, presentes. profe. ¿Qué Buenas tardes, tal? profesor, si se escucha. Bueno, perfecto, muchas gracias. Disculpen la demora. Eh, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy referida a los poderes en las provincias. El último encuentro que tuvimos, estuvimos trabajando sobre lo que sería la parte dogmática de las constituciones. En la Constitución Nacional, recuerden que está la primera parte, que es la parte dogmática, y la segunda parte, que es la parte orgánica, la que se refiere a la organización de las autoridades de la nación. Bueno, en las provincias ustedes no van a tener siempre el mismo orden, las constituciones van a variar en la forma en que se van a organizar, pero van a encontrar siempre en las constituciones secciones, capítulos que se refieran a dos temas, o a la parte dogmática de las constituciones, es decir, a las declaraciones, derechos y garantías, o que se refieran a la parte orgánica de las constituciones, que es la organización del Estado. Vamos a intentar dar un panorama en este encuentro sobre la organización del Estado a nivel provincial, es decir, seguramente en constitucional ustedes ya lo estudiaron, ya lo tienen claro, cómo está organizado el Poder Legislativo Nacional con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que tiene razón de ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en la diferente representación de cada Cámara, un poder ejecutivo unipersonal con un determinado mandato, con una forma de elección del presidente de la nación, que en este caso es por doble vuelta, elección directa y por doble vuelta o balotage, un poder ejecutivo nacional que estipula lo que es competencia de la justicia federal y específicamente competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público como otro cuarto, digamos, organismo para la organización del Estado, más lo que se encuentran, lo que son los organismos de control o los organismos auxiliares, que algunos se encuentran dentro del Poder Legislativo, otros se encuentran insertos dentro del Poder Judicial. Eso es lo que hace la Constitución Nacional. Acá lo que vamos a intentar ver es un panorama y que después ustedes lo tienen que revisar en las constituciones de sus provincias, cómo está organizado el Estado provincial de la... Acá lo interesante es que ustedes conozcan cómo está organizado la provincia que ustedes residen, cómo organizó la provincia el poder legislativo, cómo está organizado el poder ejecutivo en la provincia, cómo está organizado el poder judicial en la provincia, que la mayoría de las cuestiones, tengan en cuenta que van a venir a consulta, son de la justicia provincial, y cuáles son los organismos de control o organismos auxiliares que contempla la constitución de la provincia en la cual residen. Digamos, esa es un poco la idea. Yo les voy a dejar, vamos a ver una presentación que después la voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan como guía para poder avanzar en el estudio de estas unidades. Vamos a ver. Bueno, me avisa algunos si lo están pudiendo compartir, lo están pudiendo ver. Sí, se ve, profe. Sí, se ve perfecto, profe. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a comenzar con el poder legislativo.
Eh, Caracterización. Bueno, siempre las constituciones, como dije recién, van a tener dos partes, recuerden, parte orgánica, parte dogmática. Eh, no todas las constituciones van a tener la misma presentación que está la Constitución Nacional. La Constitución de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está dividida en 10 secciones. Cada sección, a su vez, dividida en algunas de ellos en diferentes capítulos. Bueno, en ese caso habrá que leer en detalle cada sección de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es la que siguen, que es la, digamos, es la forma que la mayoría de las provincias tienen que adoptaron en sus constituciones. Entonces tendrán que ustedes tener ese trabajo, por eso es importante estudiar por las instituciones, de observar si la constitución en esa sección está refiriéndose a una cuestión de declaraciones, derechos y garantías, es decir, nombrada en la doctrina como dogmática, o si está refiriéndose a la organización del Estado y será la parte orgánica. En nuestro país, las legislaturas, por la importancia, la impronta que siempre tuvo el presidencialismo, siempre estuvieron de alguna forma, de hecho, relegadas al poder ejecutivo, sea provincial en este caso. Es decir, ¿se acuerdan cuando en la primera clase yo les decía que hay una constitución material y una constitución formal? La constitución formal es lo que dice el texto constitucional y la constitución material lo que realmente ocurre. Eh, Siempre tengamos presente esto cuando sobre todo trabajamos con el con el poder legislativo, porque vamos a estar fijándonos realmente cuáles de esas atribuciones que tiene el poder legislativo realmente a conciencia se llevan a cabo y cuáles son generalmente después delegadas de hecho al poder ejecutivo. Las constituciones provinciales, cuando organizan su poder legislativo, pueden hacerlo organizar su poder legislativo en forma unicameral o en forma bicameral. En forma unicameral es cuando tienen una sola Cámara de Representantes, y en forma bicameral cuando tienen dos cámaras, generalmente llamada una de diputados y otra de senadores. Lo primero que hay que tener en cuenta es acá cuando se piensa por qué las provincias adoptarían un sistema bicameral, es pensar por qué en la nación hay un sistema bicameral. En la Constitución Nacional hay un sistema bicameral por la diferente representación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que fue una discusión que data de la misma época de la Convención Constituyente de 1853, en donde Buenos Aires se separa de la Confederación, pero lo que estaba en discusión era que si todas las provincias tenían igualdad de representantes, las provincias que tenían mayor población sostenían que había como una falsa representación, ya que las que tienen más representación carecerían de los representantes que efectivamente tendrían que tener, y las provincias con poca población tendrían una sobre representación. Entonces se ideó el sistema digamos, se pensó, copiando otras experiencias del federalismo, en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores en donde los diputados representan al pueblo de cada provincia y por lo tanto son diputados de la nación, pero que se eligen por el pueblo de cada provincia y son conforme a la población que cada provincia tenga. Entonces las provincias que tengan mayor población van a elegir mayor cantidad de diputados provinciales. Acá el riesgo que existía era que las provincias con mayor población
impongan decisiones en su beneficio a las provincias que tienen menor población. Para equilibrar esta situación que se da en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores se encuentran los representantes de cada provincia. Los representantes de cada provincia son en igualdad todas las provincias. Todas las provincias tienen 3 senadores que se eligen, si pudieron repasar la unidad referida a los derechos políticos, por el sistema de lista incompleta. Esto quiere decir que se vota por las 2/3 partes, cada elector vota por las 2/3 partes de los cargos a cubrir, el partido que ganó la elección se queda con las 2/3 partes de los cargos en juego y el partido que sale segundo se queda con el tercio restante. El partido que salió tercero o cuarto no tiene representación. Es decir, cuando se eligen los senadores nacionales, el partido político que ganó la elección va a tener 2 senadores y el partido político que sale segundo va a tener un senador. El partido político que en la elección salga tercero, cuarto, etcétera, no tiene representación. Ese sería el sistema de lista incompleta. Entonces, lo que se buscó con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores en la Constitución Federal fue que las provincias, el peso que tienen o el peso que tienen las provincias con mayor población en la Cámara de Diputados se equilibre con la igualdad de representación de todas las provincias en la Cámara de Senadores. Entonces, cuando se piensa en las legislaturas provinciales, acá un punto también que habíamos tocado, teniendo en cuenta sobre todo a veces lo precario o a veces deficitario fiscos, la situación en la que se encuentra en algunos momentos los fiscos de las provincias, la necesidad de una legislatura unicameral o de una legislatura bicameral. No quiere decir con esto de que de entrada esté bien o esté mal, que está mal si es bicameral o que está bien si es unicameral o a la inversa. Lo que quiere decir es que hay que encontrarle una razón de ser. Es decir, las legislaturas que adoptaron el sistema bicameral tienen que tener un fundamento de por qué el sistema bicameral. Podrá ser que todos los distritos o municipios de la provincia tendrán un senador y en cambio los diputados elegirán a proporción de cada municipio o de cada región. Digamos, habrá que encontrar el fundamento, pero no es cuestión de dividir sí o sí el poder legislativo en 2 partes, sino que puede haber motivo que lo justifique. Y a veces cuando la población de una provincia no pasa de una determinada cantidad de habitantes, también a veces no hay razón de ser de una legislatura bicameral por la sencilla razón de que con una única cámara de representantes, todos los ciudadanos estarían representados. Bueno, hay que revisar eso, pero presten atención ustedes, en principio, si la constitución de sus provincias adopta el sistema unicameral o adopta el sistema bicameral. Lo primero que tienen que tener presente cuando trabajan el tema de la legislatura provincial. Un segundito. ¿Me esperan un segundito, por favor? Ahí regreso.
A ver. Bueno, disculpen la interrupción, continúo. Entonces, lo primero que tienen que observar en la constitución de sus provincias es cómo organizó al poder legislativo, si lo organizó en forma unicameral o lo organizó en forma bicameral. Es obligatoria para las provincias la adopción de un sistema bicameral. Conforme lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, no es obligatorio, porque el artículo 5, recuerden que establece las condiciones sobre cada provincia se tienen que constituir. Ese artículo dice respetar las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional, establece garantizar la educación primaria, completa el artículo 124, el régimen municipal autónomo, y dice adoptar la forma republicana y representativa de gobierno. Esto quiere decir que tienen que ser republicanos. Una de las características de la república justamente es la división de poderes, pero la división de poderes implica la existencia de la división de poderes del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, no necesariamente de un poder legislativo bicameral. El sistema bicameral es consecuencia de la existencia de un Estado federal, es decir, tiene más razón de ser en un gobierno federal que en un gobierno provincial, y no tanto en la existencia de una legislatura bicameral en las constituciones provinciales. Si uno va a las etapas históricas de cómo se fue organizando el poder legislativo en las provincias, vamos a tener que la primera etapa histórica fue preponderantemente con la adopción de un sistema unicameral. Recuerden que entre 1820 a 1853, que fue la etapa en donde cada provincia se organizó internamente y después arribaron todas juntas a un Congreso General Constituyente, en donde establecen la Constitución del 53 con la primera reforma en el 60, en el 66, en el 1898, etcétera. Todas las provincias en su mayoría adoptaron el sistema unicameral, es decir, cuando de 1820 en adelante cada provincia empezó a organizarse internamente y a establecer una constitución, adoptaron en la generalidad de los casos el sistema unicameral. De 1853 a 1853 hubo oscilaciones entre el sistema unicameral y bicameral. Acá tengamos presente que cuando se sancionó la Constitución en 1853, todas las provincias tuvieron que revisar su Constitución a los fines de adecuarla a la Constitución de 1853-1860, es decir, que no contengan ninguna cláusula o ninguna disposición que de alguna forma iba en contra de lo que establecía la Constitución Nacional. Y en la tercera etapa, de 1857 en adelante, la tendencia es que todas las provincias vayan organizando, digamos, organizaron sus legislaturas en forma unicameral. La provincia de Buenos Aires organiza su poder legislativo en forma bicameral. Yo lo tomo como ejemplo porque en realidad lo que quiero hacer es que primero vean cómo funciona una legislatura bicameral y las características después de funcionamiento de una legislatura unicameral. Análisis de las legislaturas bicamerales. En las bicamerales hay una asamblea legislativa. Acá tengan presente que la asamblea legislativa es la reunión
de ambas cámaras en su conjunto, en una misma sesión y en un mismo recinto, en los casos en que la Constitución señala, por ejemplo, para el juramento del gobernador y el vicegobernador, verificar la elección de los senadores para el Congreso Nacional, eh, conocer el resultado de una elección. Esos son los momentos en que se reúnen ambas cámaras. Y generalmente son presididas por el vice, y van a ser presididas por el vicegobernador. Acá ustedes tómenlo de ejemplo esto. Eh, ¿Cómo se compone la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con 84 diputados? Fíjense, es importante observar, bueno, el artículo tal es el que dispone cuántos diputados van a integrar la legislatura. El artículo tal es el que dispone la duración del mandato de tantos años. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Generalmente los requisitos son similares a los que establece la Constitución Nacional, que en este caso son la edad, la residencia o ser natural de la provincia. También están las incompatibilidades de los que van a ser legisladores y las competencias exclusivas que va a tener la Cámara de Diputados en este caso. Es decir, cada uno después lo va observando en las constituciones de sus provincias. Cuando sigan analizando las legislaturas que son bicamerales, bueno, van a encontrar también cuántos senadores componen la Cámara de Senadores de la legislatura, cuánto duran en su mandato. Los requisitos generalmente también van a ser los mismos, referidos a edad, referidos a residencia, referidos a ser natural de la provincia. Y generalmente cuando se habla de senadores se requiere más edad que para ser diputado. Y las competencias o atribuciones propias de la Cámara de Senadores. En este caso, por ejemplo, tenemos que le corresponde actuar de juez en juicio político o que presta acuerdo con el Poder Ejecutivo para determinados nombramientos, como algunas atribuciones propias de la Cámara de Senadores. Y después van a encontrar siempre en las constituciones provinciales disposiciones comunes a ambas cámaras. Es decir, cuando ustedes vean que la Constitución organiza su legislatura en forma bicameral, van a distinguir en forma clara. Bueno, a ver, ¿cómo se compone la Cámara de Diputados? ¿Cuántos son los diputados? Habría que completarlo, cómo se los elige, el sistema de elección, cuáles son los requisitos para ser diputados y cuáles son las atribuciones o facultades propias de la Cámara de Diputados. Lo mismo hacer con la Cámara de Senadores. Y después van a tener lo que son las disposiciones comunes a ambas cámaras. Generalmente tienen que abrir y cerrar sus sesiones en formas simultáneas. Generalmente tienen sesiones, digamos, diferentes tipos de sesiones, las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias, tienen que observar los requisitos para poder comenzar una sesión, es el quórum, es decir, la cantidad de diputados o senadores presentes que tienen que estar presentes para poder comenzar una sesión. En algunas leyes van a requerir que sea aprobada por una mayoría simple de los presentes, en otra de la mayoría simple de la totalidad de los miembros de la Cámara. Entonces, ahí hay que diferenciar en cada caso los votos que son necesarios para aprobar una norma, una ley. Generalmente tienen la facultad de pedir informes al Poder Ejecutivo o interpelar a los miembros del Poder Ejecutivo.
Cada una va a dictar siempre su reglamento, el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara de Senadores, designación de sus autoridades, designación de sus empleados, establecen su presupuesto, establecen que sus sesiones en la generalidad de los casos, salvo casos debidamente justificados, van a ser sesiones públicas, que sus miembros van a gozar de la inmunidad de expresión, que pueden aplicar sanciones disciplinarias a sus miembros o establecer ellos mismos sus remuneraciones o dietas, es decir, que no lo fija el poder legislativo. En este ejemplo que les doy también de la, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, bueno, van a tener en general lo que son las atribuciones de las legislaturas, fijar impuestos y contribuciones en la provincia, fijar el presupuesto de gasto, la creación de empleos, la división territorial, los partidos de las provincias. En general, las atribuciones van a encontrar una sección dedicada a las atribuciones del Poder Legislativo. Yo acá los nombro, pero en la Constitución de cada provincia ustedes identifiquen cuál es el artículo que establece las atribuciones del Poder Legislativo. Legislaturas unicamerales. Las legislaturas unicamerales, como dijimos antes, entonces son las que se componen de una única Cámara de Representantes. Acá no van a tener ya el trabajo de ver cómo son los mandatos de senadores y diputados, sino que hay que ver solamente cómo son los mandatos de los representantes en general, la duración de su mandato, los requisitos, generalmente son residencia, ejercicio de la ciudadanía, edad o ser natural de la provincia, las incompatibilidades que van a tener los representantes con el ejercicio de otra función pública, generalmente, salvo la docencia, tienen prohibido ejercer otro empleo público, tener otro empleo público, y las particularidades que se van a dar es cómo actúa la legislatura en los casos de juicio político. Recordemos que el juicio político es el procedimiento destinado a la destitución del cargo de el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador, el vicegobernador, o uno de sus ministros, o los integrantes de la Suprema Corte de la provincia o el Superior Tribunal de la provincia. Generalmente las legislaturas unicamerales en esos casos deciden, legislan que la Cámara se va a dividir en dos, una parte va a actuar como juez y otra parte va a actuar como acusadora una vez que se decidió la formación del juicio político. Digamos, ténganlo presente de cómo es que se resuelve esta cuestión. Y en el proceso de formación y sanción de las leyes, la particularidad que va a haber es que en las legislaturas unicamerales no hay cámara revisora. ¿Se acuerdan que en las legislaturas bicamerales, como lo habrán estudiado en constitucional, los proyectos de ley, bueno, inicia el proyecto de ley en la Cámara de Origen, que salvo las excepciones que establece la Constitución Nacional, cualquiera de las dos cámaras puede ser la Cámara de Origen, aunque algunas leyes, por eso digo las excepciones, necesariamente se tienen que iniciar en la Cámara de Diputados o necesariamente se tienen que iniciar en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, un proyecto de ley que establezca un nuevo impuesto se tiene que iniciar en la Cámara de Diputados porque ahí se encuentran los representantes de las provincias, los representantes del pueblo de cada provincia. Y como son los que van a pagar los impuestos y la preeminencia que tiene un proyecto de ley
que fue aprobado por la Cámara de Origen frente a una revisión de la Cámara, una modificación de la Cámara Revisora, es que se inicia en la Cámara de Diputados. A su vez, fíjense que si se trataría de la coparticipación federal de impuestos, en donde las provincias son las interesadas, en este caso, en cómo se van a distribuir la masa de impuestos coparticipables, en ese caso, se tiene que iniciar en la Cámara de Senadores ese proyecto de ley. Pero bueno, salvo estas excepciones, tengan presente entonces que siempre en el proceso y formación de sanción de las leyes que se estudia cuando se estudia en la Constitución, el constitucionalismo federal, hay una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, donde para que la ley quede sancionada tiene que ser aprobada por las dos cámaras, tanto por la Cámara de Origen como por la Cámara Revisora. En las legislaturas unicamerales tengan en cuenta que todo este procedimiento está más simplificado, ya que no hay Cámara Revisora y una vez sancionada la ley, conforme la cantidad de votos que requiera la ley, conforme el tema de que se trate, la ley ya queda sancionada y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, y en todo caso el Poder Legislativo podrá insistir con la sanción. ¿Se entendió esta primera parte? Sí, se entendió, perfecto. Va bien hasta ahí. Bueno, sí, profe. Bien. Sí, profe. Ténganlo presente, esta semana va a estar el trabajo práctico, igual van a tener después 7 días para hacerlo, pero ténganlo presente porque la idea es que trabajen con las constituciones provinciales y que ustedes, digamos, no es que no queremos que nos copien todo el texto de la constitución de la provincia, lo que queremos es que ustedes puedan manejar en forma correcta las constituciones provinciales, identificando en cada parte de la constitución lo que estamos buscando que ustedes identifiquen, conociendo la constitución de la provincia en la que residen. Vamos entonces ahora a la función ejecutiva. Bueno, la función ejecutiva tiene una preponderancia frente a los otros, tiene siempre preponderancia frente a los otros poderes por la acentuación del sistema presidencialista, es decir, que se replica a nivel provincial, digamos, la importancia que tiene la figura del presidente de la nación, como, porque en nuestro Estado es el jefe de gobierno y el jefe de Estado, es decir, representa al Estado y además es el jefe de la administración. En las provincias también es muy importante la figura del gobernador, porque es el que representa al Estado provincial, es decir, y también es el jefe de la administración de la provincia. Recuerden que en las monarquías parlamentarias esta función está dividida, porque generalmente el rey es el que tiene la representación del Estado y hay un primer ministro o un jefe de gobierno que es el que se encarga de la administración. A su vez, también el Poder Ejecutivo, bueno, en el caso de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el caso de las provincias es el jefe de la policía de la provincia. Entonces, digamos, la importancia de la función ejecutiva es bastante. De ahí cuando hablábamos digamos, de la constitución formal y la constitución material. En las constituciones provinciales se adoptó el sistema de poder ejecutivo unipersonal, no colegiado. ¿Se podría haber hecho? Sí, se podría haber hecho un poder ejecutivo colegiado. Hubo antecedentes en nuestra historia institucional de pensar en poderes ejecutivos colegiados, a veces justamente con el fin de controlar mejor el poder. Porque la figura del vicegobernador no hace que esto sea, que el poder ejecutivo sea colegiado. El vicegobernador
tiene generalmente la función de presidir la legislatura, es decir, es el representante del Poder Ejecutivo en la legislatura, pero la función ejecutiva recae en una sola persona, esto quiere decir que es unipersonal. Distingan cuál es el sistema para la elección del gobernador. Si es el sistema de elección directa o voto indirecto, no recuerdo si hay alguna provincia que actualmente conserva el voto indirecto, me parece que la elección indirecta, me parece que no. Si es a simple pluralidad de sufragios, la provincia de Buenos Aires es así, a simple pluralidad de sufragio, el que sacó más votos ganó la elección y por lo tanto es el gobernador. O si hay un sistema de doble vuelta o balotage como el que hay en el poder ejecutivo nacional. Distingan cuánto duran en su mandato. El tema de las reelecciones es un tema que está discutiéndose en algunos casos que se plantearon ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la República, una de las características de la República es la periodicidad en el ejercicio de la función pública, es decir, que supone que va a haber que los mandatos duran un periodo en donde después se lo podrá reelegir a esa persona, pero después de otra reelección generalmente tiene que, no puede volver a postularse y se tendría que postular, tendrían que ser otras personas las que ocupen ese lugar. En algunas constituciones provinciales, que estos, digamos, límites no están, algunos están discutiendo si es o no repugnante, digamos, a lo establecido en la Constitución Nacional, las reelecciones indefinidas. Pero bueno, es un caso que en su momento la Corte Suprema sentará algún precedente que obligará a que las provincias que tengan reelecciones indefinidas tengan que revisar alguna cláusula constitucional. Generalmente tienen que residir en la capital de la provincia y estipulan lo que ocurre en caso de acefalía. Bueno, presten atención a cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo en la provincia. Nombra y renueva a los ministros y secretarios, promulga y ejecuta las leyes provinciales, participa en la formación de las leyes con el envío de un proyecto de ley, con su veto o con su promulgación, puede convocar a sesiones extraordinarias, recauda los impuestos e inversión de las rentas provinciales, puede celebrar tratados con otras provincias, es agente inmediato del gobierno federal. Esto es muy importante porque, digamos, las decisiones que se toman en el gobierno federal, el gobernador es agente inmediato y tiene la obligación, digamos, de que se ejecuten. A eso se está refiriendo que es agente inmediato del gobierno federal. Da cuenta a la legislatura del estado de la hacienda de la provincia. Bueno, tiene generalmente nombramientos con la legislatura del fiscal de Estado, del director general de Cultura y Educación, del presidente del Tribunal de Cuentas, los miembros del presidente de Cuentas, del Banco de la provincia si existiere. Digamos, varias atribuciones de nombramientos que son propias también del Poder Ejecutivo. Pasamos ahora a la función judicial en las constituciones estaduales. Yo acá les hice una serie de puntos antes de ir en sí a cómo está organizado el Poder Judicial en cada provincia, que ustedes puedan ver cómo está organizado el Poder Judicial en cada provincia, que me parece que es importante que tengamos presente, que repasemos y que tengamos presentes. Necesitamos un Poder Judicial al que gobiernen los tres principios: la ética, la eficiencia y la independencia, la duración de los procesos, las carencias presupuestarias, los recursos humanos y materiales, la legislación vetusta o inadecuada van en contra de la ética que tienen que tener los integrantes del Poder Judicial, de la eficiencia que esperamos de los integrantes del Poder Judicial en la resolución de las causas y la independencia que tienen que tener
cuando resuelvan las causas conforme a derecho y no conforme a presiones de diverso tipo. Tengamos en presente que la función judicial no es una delegación administrativa especializada del Poder Ejecutivo, es decir, no son dependientes del Poder Ejecutivo de turno, para lo cual, para tener una buena administración de justicia sin manipulaciones políticas, es necesario especial atención en cómo se designan a los magistrados y al demás personal del Poder Judicial. Es decir, cuando la designación de los magistrados no es por su ética, por su eficiencia y por su independencia, por su conocimiento jurídico, sino es por alguna cuestión de reparto entre los partidos políticos de turno, evidentemente el Poder Judicial va a ser de alguna forma resentido. Entonces hay que pensar siempre en cómo se eligen a los integrantes del Poder Judicial, y no estoy solamente nombrando a los jueces, sino a todo el personal del Poder Judicial. En España, por ejemplo, está a cargo de un centro de estudios judiciales, en Francia de una Escuela Nacional de la Magistratura. Alberdi decía, quien hace al juez, hace a la justicia. En la mayoría de las, como en la Constitución Nacional, en la mayoría de las provincias se establecieron consejos de las magistraturas que tienen básicamente tres objetivos: la administración general del Poder Judicial, la designación de los empleados, entre los que se encuentran los jueces del Poder Judicial, y los jurados de enjuiciamiento para destituir a algún juez, algún integrante del Poder Judicial. Es decir, que cuando se piensa en la función judicial no se tiene que pensar en el criterio del reparto, sino en el criterio de la idoneidad. Ese es el sistema ideal, lo ideal para que obtengamos seguridad jurídica. ¿Cómo se organizan los tribunales, el Poder Judicial en las provincias? Generalmente se establece un tribunal superior, tribunales colegiados y un procurador general. Los requisitos generalmente son del título de abogado, determinados años de experiencia en el ejercicio de la abogacía o de la magistratura, y la designación generalmente se hace del Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo, y se los remueve a través del juicio político en el caso de los tribunales superiores y del jurado de enjuiciamiento en el caso de los jueces inferiores. Bueno, ustedes acá tienen toda una serie de atribuciones que tiene el poder Judicial: ejercer la jurisdicción originaria y de apelación en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, ejercicio de competencia originaria en los conflictos entre poderes públicos, ejercicio y conocimiento y resolución por apelación de casos de inaplicabilidad de la ley, de nulidad y demás. Remueve, nombra y renueva el secretario y empleados del Poder Judicial. Bueno, todo lo que son las atribuciones de el Poder Judicial en sus superiores tribunales. Después están los jueces, los tribunales y los juzgados de grado, que acá son jueces letrados, abogados con ejercicio de la abogacía o de magistratura, con determinada experiencia, con determinada edad, ejercicio de la ciudadanía. Generalmente los jueces de grado o de los tribunales inferiores son designados por el Consejo de la Magistratura de cada provincia a través de una terna, y se los designa por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura. Lo que se hace, o la idea generalmente, es realizar un concurso público de antecedentes e idoneidad, y se supone que a los tres mejores postulantes por idoneidad
y por antecedentes forman una terna y que de esa terna el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la legislatura, elige al juez de grado o al integrante de un tribunal. Y se los renueva generalmente por el sistema del jurado de enjuiciamiento. El último punto que van a tener en esta presentación es el sistema de los organismos auxiliares y de control. Organismos y órganos de control u organismos extrafunción presentan una independencia funcional y de decisión en relación a las distintas funciones del Estado. Se trata de entes de control. Los entes de composición unipersonal son tenidos como órganos, es decir, si son unipersonales son órganos de control, y si tienen integración colegiada son organismos de control. Tomemos de ejemplo lo que establece la Constitución Nacional. Acá va a ser lo mismo trabajo, hay que revisar la Constitución de la provincia de cada uno de ustedes y ver cuáles son los órganos u organismos de control que contempla la Constitución de la provincia para poder tenerlo en claro. Por ejemplo, la Constitución Nacional, con la reforma constitucional de 1994, introdujo la figura de la Auditoría General de la Nación, lo que reemplazó lo que se llamaba, lo que fue antes el Tribunal de Cuentas, que produce el control externo y de asistencia técnica del Congreso, el control interno del aspecto, digamos, económico, patrimonial del Estado Nacional está a cargo de la Sindicatura General de la Nación, el control externo está a cargo de la Auditoría General de la Nación. Control de la legalidad, gestión y auditoría de lo que suma los rubros patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Y está compuesto por 7 miembros, por lo cual sería un organismo de control. Acá tienen un órgano de control, el defensor del pueblo, que es el abogado de la sociedad, eficaz supervisor de la actividad pública, recibe las quejas de los ciudadanos agredidos por la administración pública, sus funcionarios o empleados, está contemplado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y se encarga de la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional. Acá tenemos un ejemplo de un órgano de control. El Ministerio Público, que no lo podemos enrolar como técnicamente como un órgano de control, pero para tenerlo presente, órgano independiente y con autonomía funcional y autarquía financiera. Antes dependía de la función ejecutiva, es decir, no tenía independencia funcional. Ahora es un organismo extrafunción. Quiroga Labiel lo define como el representante de los derechos de la sociedad y que no debía tener dependencia de ningún poder del Estado. Y recuerden que se encarga de la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Y está compuesto por el Procurador General, demás fiscales y defensores públicos. Es decir, el Ministerio Público está integrado por el Procurador General, los fiscales y los defensores públicos. Artículo 120 de la Constitución Nacional. A nivel estadual, para citar algunos ejemplos, tenemos la Fiscalía del Estado, el Contador General, el Tesorero, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, además del Ministerio Público. Yo acá les dejo brevemente resumido: el Fiscal de Estado es el representante natural de los derechos del Estado miembro, es decir, el que representa a la provincia en algún proceso, en algún juicio contencioso administrativo o en donde el Estado provincial tenga parte. Generalmente es designado por el mismo Poder Ejecutivo, tiene un determinado término en su mandato y requisitos para el cargo. El Contador General, otro órgano de control, que controla a priori el gasto de la provincia
observa si es conforme a la ley que lo rige. La ley que lo rige, estamos hablando de la ley de presupuesto, y en caso de que corresponda, autoriza el pago. Y el tesorero, que es otro órgano de control, que es el que concreta pagos siempre y cuando los mismos hayan sido autorizados por la contaduría. Otros ejemplos que tienen son el Tribunal de Cuentas, que funciona en muchas provincias, que es el control a posteriori del gasto público. Recuerden que todos los años, a fin de año siempre se tiene que aprobar en cada legislatura lo que se llama el presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, cuando el Poder Ejecutivo durante un año gasta, tiene que gastar conforme a la ley de presupuesto que fue aprobada. Ahí es donde interviene el contador y el tesorero, donde el contador solamente autoriza los pagos que fueron de gastos que fueron ejecutados conforme al presupuesto, y el tesorero solamente autoriza pagos que fueron autorizados por el contador. Una vez terminado el año, el Poder Ejecutivo tiene un determinado plazo para hacer lo que se llama la rendición de cuentas, es decir, que todo lo que se recaudó y se gastó fue conforme a la ley de presupuesto vigente para ese año. Esa rendición de cuentas generalmente tiene dos controles. Un control es por parte de la misma legislatura, que tiene que aprobar esa rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, y por otro lado, cada provincia cuenta en la generalidad de los casos con un tribunal de cuentas que revisa esa cuenta de inversión, es decir, cómo gastó el Poder Ejecutivo en un determinado año, pero también a los municipios y también a las legislaturas, a los fines de verificar que todo haya sido conforme el presupuesto de cada cuenta, el presupuesto del aprobado. Quiere decir esto que no solamente el Poder Ejecutivo de la provincia, sino los intendentes también hacen un presupuesto. Ese presupuesto tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante del municipio, lo ejecutan el presupuesto, vencido el año tienen que rendir cuentas de que gastaron, de que recaudaron y gastaron conforme al presupuesto, y el honorable Consejo Deliberante va a tener que aprobar esa rendición de cuentas. Pero no se termina ahí. Esa cuenta tiene que ir al tribunal, digamos, esa rendición de cuentas tiene que ir al Tribunal de Cuentas, donde el Tribunal de Cuentas va a ser un control a posteriori de todo el gasto público que se haya realizado siempre conforme a la ley de presupuesto que había sido aprobada. Bueno, y cada provincia generalmente también tiene la figura de el defensor del pueblo a nivel provincial. Dejo de compartir la pantalla. Disculpen la poca voz, pero estoy con un estado viral y no tengo tanta voz también como para seguir, como para a veces profundizar mucho en idea. Mi idea de hoy era que ustedes tengan un panorama de cómo están organizados los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las provincias, cómo los organismos de control, a los fines de que puedan abordar ustedes el estudio de la constitución de cada provincia, de la provincia en donde ustedes residen. Y de esa forma poder, digamos, responder mejor tanto el parcial como el trabajo práctico, pero fundamentalmente conocer bien cómo está constituida su provincia, es decir, cómo está compuesta la legislatura en mi provincia, cuáles son los requisitos para ocupar un cargo en la Cámara de Representantes o de diputados senadores, bueno, todo lo que fue narrando recién. Uno no puede dar una clase sobre el poder ejecutivo provincial de cada una de las provincias, ¿se entiende? Sino que uno lo que hace es dar un panorama de cómo se organizan los poderes ejecutivos, cómo se organizan los poderes legislativos, judiciales,
y después hay que ir al derecho positivo de cada provincia, cómo cada provincia organizó cada uno de sus poderes. ¿Se entendió esto o no? Ahora es el tiempo que les dejo para que me pregunten. Sí, muy claro, profesor. Yo esta presentación igual se lo... No, van a tener una semana, no va a ser con el parcial. Yo les avisé, me estaban preguntando recién por el chat si había que el parcial, el trabajo práctico había que entregarlo con el parcial. Les propuse a los integrantes de la cátedra que que tengan una semana para entregarlo desde que está publicado. Es decir, yo estimo que mañana o más a tardar pasado va a estar publicado el trabajo práctico y que de ahí tendrán una semana para entregar el trabajo. Si es el viernes, tengan en cuenta que es el parcial, que comprende de la unidad 1 a 10, que tiene la modalidad de multiple choice, que si les llega a ir mal, igual tienen un recuperatorio, no me acuerdo la fecha, pero hay un recuperatorio para más adelante. Así que no dejen de presentarse, por favor. Y al parcial comprende la unidad 1 a 10 y bueno, y después tendrán que entregar el trabajo práctico a una semana de estar publicado. Pero pregunten si tienen alguna duda, algo que no esté claro. De lo que... Ninguna duda, está todo claro. Por ahora sí, profe, bastante claro estuvo. Bueno, Bueno. yo en las presentaciones que les dejo voy narrando más o menos cómo pienso que ustedes tienen que ir trabajando y pensando los temas. Cualquier duda me escriben en plataforma. Yo esto que expuse hoy ya lo estoy subiendo a la plataforma para que lo tengan ustedes como material de trabajo. Y en lo que queda en la semana voy a estar especialmente atento a cualquier duda que tengan, porque estamos en la semana donde va a estar el parcial y voy a estar atento a cualquier consulta que surja todos los días, esta semana especialmente. Y el trabajo práctico, tengan en cuenta esta forma de presentarlo. Va a ser sobre las constituciones de las provincias. Y ustedes tienen que trabajar con la constitución de su provincia. Hoy en día, igual, todas las constituciones de las provincias están en internet, digamos, es fácil conseguir la constitución en internet, fácil conseguir la constitución de la provincia de residencia de cada uno de ustedes, pero siempre mi preferencia es que si ustedes pueden tener un ejemplar de la constitución de la provincia y un ejemplar de la constitución nacional en papel, en mano, es lo mejor a veces para estudiarlo y tener mejor posibilidad de manejarlo, la Constitución. Bueno, si no hay ninguna duda, yo voy a estar atento a las consultas, voy a subir este material y recuerden que el parcial, el trabajo práctico van a tener una semana desde una vez que se sube. Pero el viernes sí o sí, recuerden que es el parcial, que tiene la modalidad de multiple choice, de la unidad 1 a 10. Las condiciones, recuerden que tienen que aprobar el parcial. Perfecto, y el trabajo práctico para regularizar la materia. Para después profe, ¿recuerda cuánto es el tiempo que tenemos para realizar el examen? A ver si tengo algo acá en vista, me fijo. No lo tengo acá. Generalmente son 45 minutos. Bueno. Las preguntas, no es, generalmente es aproximadamente eso. No lo recuerdo ahora exacto, pero no es un examen, digamos, no tampoco son 5 minutos, digamos, y te entregan. No, está bien, sí, me imagino. Pero como para tener una idea, no manejarse. No, tienen un tiempo como para ir pensando cada pregunta. Bueno, profe, muchas gracias. No tienen que desarrollar igual ahora porque es multiple choice. Todo. No, por eso preguntaba. Claro. Muchísimas gracias. No hay que escribir, digamos, no tienen que escribir. Muchas gracias. Bueno, profe. Yo voy a estar atento si surge alguna consulta
y si no, tengan en cuenta todo lo que hablamos hoy. Yo ahora voy a estar subiendo el material de la clase de hoy. Bueno, muy bien, estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, me escriben. Que tengan buenas noches y, bueno, suerte en el examen, suerte en todo lo que tengan en la semana. Buenas noches, profe, que se mejore. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Excelente la clase, que se mejore. Muchas gracias.